Durante el viaje de la península ibérica al continente americano, las relaciones entre Palafox y el marqués de Villena y duque de Escalona habían sido cordiales, pero tras el desembarco en la Villa Rica de la Veracruz, comenzaron los desatinos del nuevo virrey, quien no quiso ser recibido en la ciudad como era la costumbre, ya que sospechaba que el marqués de Cadereyta, Lope Díez de Aux y Armendáriz, quería envenenarle. Don Juan de Palafox trató de calmar en el duque de Escalona sus temores, alegando que los mismos no tenían fundamento. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que el virrey no desistiría de sus sospechas de camino a la Ciudad de México, aseverando la existencia de una conjura para asesinarle. En Otumba, lugar donde se acostumbraba la entrevista entre virreyes saliente y entrante, el duque de Escalona rechazó la comida y hospedaje que, de manera tradicional, le tenía prevenida el marqués de Cadereyta, situación que provocó un verdadero rompimiento entre ambos nobles, a los que el obispo de Puebla, ya instalado en su mitra, trató mediante misivas de avenir para tranquilidad de los habitantes de la Nueva España. Ya en la Ciudad de México, Palafox recibió atenciones por parte del virrey duque de Escalona, al grado de quedarse hospedado en su casa. Posteriormente, cada uno se dedicó a sus ocupaciones, guardando entre ellos respeto y cordialidad. El obispo visitador reportó en su carta que de manera inicial el marqués de Villena presentó aciertos en su gobierno. Sin embargo, rápidamente cayó en malos consejos y comenzó a abusar del poder, pidió préstamos de cantidades exorbitantes, dispuso ilegítimamente de dinero de las cajas reales y vendió públicamente las alcaldías mayores o las asignaba a sus criados con excesivos sueldos. Entre los meses de abril y agosto de 1640, el visitador recibió un incremento de las múltiples y graves noticias de la actuación del virrey, especialmente en relación a oriundos lusitanos que residían en la Nueva España. Los portugueses iban reforzando sus relaciones con el duque de Escalona a través de sus criados, y recibiendo de este puestos militares, justo después del conflicto de Portugal con la corona de Castilla, en franca desobediencia a la cédula real que prohibía este tipo de nombramientos. A tal grado llegó la preferencia del virrey por los oriundos de Portugal, que gente del pueblo habían puesto un pasquín en el que se leía: aquí se hace gente para el rey Don Juan de Portugal, a costa del rey de Castilla. El problema del virrey y los portugueses mostró señales de escalamiento cuando el general Francisco Díaz Pimienta, al ver el grado de favorecimiento que recibían los lusitanos, comenzó a mover y a armar a los castellanos. Don Juan de Palafox acudió a la Ciudad de México en agosto de 1641, buscando persuadir al duque de Escalona de lo peligroso de muchas de sus decisiones respecto a los portugueses. El obispo visitador solo obtuvo respuestas ambiguas por parte del virrey, pero logró que removiera del puesto de capitán a Antonio Báez de Acevedo, quien tenía fuertes lazos con los lusitanos. Mas era lógico asumir que el obispo se encontrara por sus intervenciones en un constante estado de peligro. El mismo duque de Escalona comenzó una campaña para empañar la imagen de Don Juan de Palafox, publicando cosas indecentes respecto a su persona. Otras irregularidades relacionadas con los portugueses, y cuya responsabilidad recaía en el marqués de Villena, fueron la compra de arcabuces para los castellanos de Guatemala, pero encargado a Sebastián Báez de Acevedo, quien era lusitano, así como los nombramientos militares de Juan Fiallo y Simón Báez Seville, también el nombramiento como padre provincial de Michoacán, de Francisco Camacho de Sousa, todos ellos de fuertes lazos con Portugal. En las mencionadas irregularidades, estaba el llevar a Puebla ciertas piezas de artillería con el propósito de probarlas ante el temor y el recelo de los habitantes de la Angelópolis, el mantener a los oriundos lusitanos en el puerto de Veracruz, en lugar de establecerlos mejor al interior, donde no se podrían unir a una posible invasión holandesa, y aumentar el número de portugueses con otros 50 que había sido expulsados de Caracas, y a los que permitió desembarcar en el mismo puerto. En especial afectación a la visita general, el virrey prohibió también a ministros y alcaldes mayores el envío de cartas a la península, sin ser previamente censuradas, así como permitir la salida de misivas del obispo visitador, o incluso dotar a los criados de Palafox de caballos, ya fuera por préstamo o venta. Estos actos llegaron a tal grado, que un sacerdote carmelita, bajo la sospecha de ser mensajero del obispo de Puebla, se le desnudó para revisarlo, siendo enviado posteriormente con soldados a la Ciudad de México en calidad de preso. Y cuando Don Juan, en su calidad de visitador, le hizo recordatorio de las órdenes de desarmar a los portugueses,
le dio por respuesta que se regresara a su iglesia, comenzando otra serie de ataques en su contra. Finalmente, la desobediencia del virrey Marqués de Villena, provocó en 1642 la ampliación de las facultades de Juan de Palafox y Mendoza, quien por real cédula y con lógico apoyo de Felipe IV y de su válido, quedaba designado como virrey de la Nueva España y arzobispo de México, teniendo entre sus facultades la de privar de la vida al duque de Escalona, si así lo creyera conveniente. El destituido virrey propuso a don Juan, por medio del padre provincial de los Carmelitas Descalzos, 2 matrimonios de gran conveniencia para la época. El duque de Escalona se casaría con la hermana de Palafox, la marquesa viuda de Guadalest. Por su parte, el hijo del destituido virrey, el conde de Santiesteban, contraería nupcias con la hija de esta, Ana de Palafox, propuestas ambas que el obispo rechazó, prosiguiendo con el juicio. Con lo anterior, se presenta un hecho insólito en la historia jurídica novohispana, ya que por primera vez, se depositaba en un solo individuo todo el poder espiritual y temporal en nombre del rey, ya que don Juan de Palafox se convertía entonces y al mismo tiempo en virrey, arzobispo de México, obispo de Puebla, visitador general y juez de residencia.